Vamos a la Biblia, llegó la hora de oír la palabra. Bueno, estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En verdad, yo había predicado esta carta a partes, pero no la había estudiado paso a paso. Y bueno, tiene muchas cosas, por supuesto. Muchas cosas, y creo que van muy bien para el momento en que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos mirando lo que Dios quiere hacer en su iglesia, lo que Dios quiere que su iglesia vivamos. Así que, bueno, vamos a leer, voy a leer un versículo en el capítulo 5. Yo estaba pensando, Dios mío, ¿yo qué voy a decir de ese capítulo 5? Pero vamos a mirar qué cosas hay en este capítulo. Y voy a leer el versículo número 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que obre en esta mañana, que nos hable y que aprendamos. Soberano Señor Jesucristo, Dios del cielo, yo te doy las gracias por la palabra. Yo te doy las gracias porque tú haces una obra preciosa en la vida nuestra cuando oímos la palabra de Dios. Permítenos que tengamos disposición, que estemos atentos, Señor, que tengamos ese sentir también de ser edificados por ella. Que podamos comprender el mensaje, Señor, para que nuestra vida sea una vida que glorifique y exalte a Dios, de haber podido salir de allá donde el mal nos había hundido y ahora estar en este camino maravilloso. Que un amigo, que alguien pueda salir, oh Dios, y conocer a Jesucristo, conocer la verdad de Dios y amarle y reconocer la obra que ha hecho por nosotros. Úsame ahora como instrumento para que el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana es cuando la tolerancia no conviene. Cuando la tolerancia no conviene. Ese es un término que ha hecho una carrera impresionante, la tolerancia. Y la tolerancia como tal es una virtud. Es una virtud. Pero no se puede aplicar o no se debe aplicar la tolerancia en todas las circunstancias. Y pues la Biblia es la que nos explica, la Biblia es la que nos dice en qué momento, por ejemplo, la Biblia dice que soportaos los unos a los otros en el temor del Señor. Así que aquí está hablando de tolerar a ciertas situaciones que pueden pasarnos entre comunidades, entre familias, entre la misma grupo de creyentes, que puede pasar y nos manda a que toleremos. Pero hay casos en los que la Biblia es muy clara. Y entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cuál es el título que debe llevar esta enseñanza? Y hay varios sugeridos. La misma Reina Valera habla de un caso de inmoralidad juzgado. Y bueno, tenemos este tema. Pablo comienza diciendo y exponiendo aquí de una manera clara algo que va a llamar y que va a despertar la atención de la iglesia de Corinto. Recuerde, este es un conjunto, la carta es un conjunto que se lleva a una congregación en el siglo I, en esa gran metrópoli de la ciudad de Corinto.
donde se habían convertido un número considerable de personas, pero que la mayoría eran gentiles. Era una iglesia gentil, o sea, una iglesia no judía, sino de pueblos extranjeros, comúnmente llamados en ese momento, o por los historiadores llamados paganos. Y dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y el término puede ser, las diferentes versiones de la Biblia, como lo traducen, están hablando que lo que está pasando al seno de esa congregación de Corinto se ha vuelto como un tema que es conocido entre ellos mismos y que puede haber salido ya a la gente de afuera que no corresponde, que no pertenece a esa comunidad de creyentes. Entonces se oye fornicación. Fornicación, pues, es el término que usa la Biblia para hablar de la inmoralidad sexual, de una relación fuera de los parámetros establecidos por Dios, que el término en griego es porneia, y se refiere a eso. Pero el apóstol Pablo dice, y tal, o sea, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que el caso que está sucediendo es un caso que ha causado alarma, no solamente entre los creyentes debería causar alarma, y a él, porque él es el que está escribiendo la carta, que es el que le preocupa lo que está pasando, y puntualiza ese caso. O sea que de todos los casos que va a mencionar la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el punto que usa en todo el capítulo 5 es este. O sea, se va a volver en el caso neurálgico, con el cual Pablo va a tratar ese punto de lo que está pasando. O sea, algo que ni siquiera es aprobado. O sea, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Como tal, quiere decir que ese caso, ni siquiera entre los de afuera, era tolerable, no era bien visto. En la ley judía, según Levítico, habla del caso, porque Pablo lo explica, cuál era el caso que estaba sucediendo, que era bastante fuerte, bochornoso, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, dentro de la comunidad de creyentes había uno que había recibido al Señor, que era cristiano, y que tenía, en otras palabras, a su madrastra por mujer. Y Pablo dijo, esto ni siquiera se oye, eso es una cosa que ni aún se nombra, no es bien vista entre los paganos, entre los gentiles. Levítico dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, Levítico 20:11, de la cual ellos mismos serán responsables. En la ley había castigo por la inmoralidad sexual. Dice la ley, no descubrirás. Ese es un eufemismo, una manera decorosa de decir algo que puede ser muy bochornoso. Entonces decía, no descubrirás la desnudez de tu hermano, de tu hermana, de tu tío. Y aquí Levítico menciona en el capítulo 18 y 19 todo el listado. Y habla de alguna reprensión.
Pero cuando se refiere a este punto, la reprensión era severa. O sea, el caso era de cortarlo inmediatamente, era de muerte. O sea que un caso así en la ley judía era para que la persona fuera condenada a muerte. Los dos serán condenados a muerte y ellos serán responsables por lo que hicieron. Entonces, tanto en el mundo que no conocía a Dios y en la ley judía, de la cual Pablo era muy conocedor, un caso de estos era intolerable. Así que Pablo está llamando, dice, se oye que está pasando esto en la iglesia de Corinto. Bueno, si uno retoma la historia de qué ha venido diciendo Pablo, pues se puede uno dar cuenta que es una iglesia que tiene una dotación, por así decirlo, espiritual de mucha bendición. O sea, es un lugar donde hay muchísima bendición de Dios. Se ha derramado Dios con abundancia de su gracia en dando dones del Espíritu Santo. Pero donde ha suscitado, donde han surgido unas cosas que han roto la comunión. Han roto la comunión entre los hermanos. Recordemos que algunos no aprobaban, no veían con buenos ojos a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolo. Y eso había hecho una división entre la misma congregación. Así que Pablo por eso ha venido explicando en esos capítulos que vamos leyendo, de qué se trataba y cuál era el peligro que corrían ellos al no darse cuenta de lo que Dios había hecho en ellos, que eran ellos el templo del Señor y que habían sido llamados a ser santos y que habían sido llamados a ser una unidad, un cuerpo. Por eso más adelante va a explicar todo eso con detalles. Pero aquí entonces uno observa, ¿qué puede uno darse cuenta? O sea, ¿en qué se va desencadenando cuando al seno de una comunidad que supuestamente conoce a Dios permite que se entren cosas? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Eso significa que uno, si no es responsable con su vida espiritual, con lo que ha conocido del Señor, y si se permite ciertas cosas y uno las tolera, entonces lo pueden poner en una situación lamentable, como la que estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto por un miembro. Había un miembro y Pablo resalta eso y el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. El verbo envanecidos, según la traducción, está en un presente perfecto. Eso tiene un término en griego, un aoristo, que habla de la condición permanente, o sea, de que como tal el grupo de creyentes tiene una actitud permanente, o sea, de no cambio, está así. Entonces, están envanecidos, o sea, en ese presente, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está indicando una condición permanente de ¿qué? De orgullo. Algo de la carne que se está manifestando, un orgullo, una actitud de altivez, que no los deja ver la situación, que no les permite darse cuenta, aunque es conocido el asunto. Y Pablo hace la pregunta, dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado? O sea que lo que debería suceder, o sea, el estado permanente que debería estar ocurriendo
en ese grupo de creyentes, porque ahí está un estado permanente, estáis envanecidos. O sea que están así, ya no sienten nada. Y lo que Pablo dice, lo que debería suceder, lo que debería estar pasando, es que deberían estarse lamentando. O sea, deberían estar totalmente quebrantados, diciendo, ¿por qué está pasando esto aquí? O sea que había un creyente que quizás, aquí no dice el texto, pero quizás había recibido también dones del Espíritu Santo. Lo más seguro, porque es que la Biblia dice que a ese grupo de creyentes no le faltaba nada. O sea que en todos por lo menos había un don del Espíritu Santo. ¿Quién sabe? Déjame a mí especular un poco. ¿Quién sabe si este tendría alguno de esos dones que resaltan? Porque hay dones del Espíritu Santo que resaltan. Por ejemplo, alguien que tenga don de sanidad. Va y ora por una persona y hace una simple oración y dice, Señor Jesús, que se sane le pone las manos encima, que esta persona reciba sanidad, y si Dios es su voluntad sanarlo, de una vez queda sano. Pero otro hermano está ahí orando al Señor y una hora y ayuna y nada pasa. Entonces hay dones que son llamativos, que se pueden exhibir. Pero el don de la sabiduría, de conocimiento, esos son dones que no se exhiben como tal, o sea, no son llamativos, pero hay otros que sí. Tal vez este hombre tenía cosas extraordinarias que Dios le había dado, y por eso la gente miraba y no se daba cuenta, no quería reaccionar. Y Pablo dice, deberían haberse lamentado. O sea que aquí está llamando Pablo la atención, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Como tal, lo que Pablo ya está mirando es él va a hacer una reprimenda, él va a hacer un llamado de atención y fuerte. No, el propósito de Pablo no es destruir, no es que esa persona sea destruida, no es que lo saquen como tal, sino que esa persona no siga en el mismo plano que está, o sea, cambie de actitud, se arrepienta de lo que está haciendo. Pero Pablo se encuentra que por todas estas situaciones que habían suscitado en ese grupo, al estar así divididos, eso los había llevado a un orgullo espiritual. Ellos se jactaban entonces de lo que tenían. Así que el llamado como tal de Pablo a la iglesia de Corinto, el llamado de atención, no es porque uno de sus miembros haya pecado. O sea, eso no es ninguna cosa de admirar que alguien falle en medio de una congregación, que alguien peque. No es algo para escandalizarse. Pero lo que sí Pablo está puntualizando, lo que él está llevando es el llamado a que la iglesia, a sabiendas de lo que está pasando, no ha hecho nada frente a la situación que está viviendo. O sea, está tolerando, está teniendo comunión normal. Se sabe de semejante caso que, como dice Pablo, dice, ni siquiera eso es bien visto entre los de afuera, ni siquiera es bien visto. La ley judía lo condenaba con pena de muerte, y ustedes, ay, el Señor lo bendiga, qué bueno, es que ese hermano es tan especial, es que ese hermano tal cosa. Y porque entonces la gente estaba dejando vislumbrar lo que los vislumbraba, era el don, era lo que la gente hacía. Por eso es importantísimo, y la Biblia lo aclara y es contundente, en que lo que debe ser transformado en la vida del ser humano es uno es el ser. O sea que el ser debe resaltarse por encima, porque el ser es el que determina el hacer. Pero cuando la iglesia pierde, cuando el creyente pierde ese sentido de lo que Dios quiere,
Entonces, lo que lo vislumbra, lo que lo hace admirar es el don que tiene la persona. Y por esto entonces los creyentes allí estaban envanecidos. Ese es el llamado que está haciendo Pablo. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que se tolere tal situación? Tal cosa que esté pasando. Y eso precisamente es lo que ha llevado hoy al mundo, a la humanidad entera. No es que ya hay Biblias acomodadas para cierto tipo de personas, donde el ser no importa, donde lo que importa es lo que haga. Si la persona es una buena persona, la persona ayuda, la persona hace una cantidad de cosas, eso es lo importante. El ser no importa. Usted vive así, pero lo importante es que alabemos a Dios, ¿no? Y por eso parte la gente de una espiritualidad basada prácticamente en la maldad. O sea, no importa, mi corazón puede estar contaminado, pero si yo con mi boca y con mi vida yo voy y alabo al Señor, yo hago bienes, entonces yo estoy bien. Pero no es verdad. El Señor se lo recriminó también al pueblo judío. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque Dios no pide otra cosa del hombre sino el corazón. Dios quiere que esta vida sea el templo donde Él mora. Y si Él está, entonces ¿qué nos imparte Él? Pues de su santidad. Nos imparte de su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros no toleremos que en nuestra vida llegue el pecado y se anide y se establezca. Entonces, Dios estaba llamando la atención de eso. Entonces, por eso es que de pronto puede suceder que gente, por la capacidad, por el talento y por el don, puede estar sirviéndole a Dios, supuestamente, entre comillas, que sirviéndole a Dios. Ay, no, pero hermano, ¿para qué vamos a hablar de que como ese hermano es tan lindo, tiene unos talentos, hermanos, que cuando él canta, es cuando él predica, y que cuando él ora, es que se siente, se sabe, por ahí se oye que tiene sus cositas, pero bueno, eso era lo que estaba pasando en Corinto. Ay, se sabe, se oye, sí, eso es una cosa como fea, como maluca, pero es que el hermano es que eso lo usa el Señor, porque es que el don es perfecto. El don es perfecto como tal. La gente, lo que yo te dije, alguien embriagado habla en una cantina, en un bar, donde sea, del Señor y predica el evangelio y está en un estado, su ser no corresponde en nada a la vida espiritual, pero él habla lo de Dios, él predica el evangelio y alguien escucha el evangelio y hasta se arrepiente. Porque es perfecto, que la palabra de Dios es perfecta, aunque el que la anuncie esté viviendo muy mal. Entonces, eso era lo que le llamaba la atención a la iglesia, y puede ser que eso sea lo que llame la atención a muchos creyentes, y por eso la conducta de ciertas personas y de ciertos líderes puede ser que no rime en absoluto en nada. Hay gente, yo me encontré con un hombre hace unos 10 años. Yo iba a evangelizar con un hermano de la iglesia. Iba a evangelizar a una familia, y me encontré con una familia y este hombre era conocedor de la Biblia. Conocía y dijo, no, pues yo allá en la denominación que asisto, yo no puedo ejercer mis talentos y mis dones que Dios me ha dado. Pero Dios me está usando, pastor, usted supiera cómo Dios me está usando. Digo, yo aquí en esta, era una parte rural. Digo, yo en este lugar donde estoy, Dios me ha usado para unos milagros grandísimos. He orado por gente para que reciba sanidad, y gente que se ha sanado. No, eso me hablaba de maravillas. Es más, yo alguna vez lo dije, yo casi ese día lo único que me faltó fue a mí arrodillarme para que él orara por mí,
porque hablaba tantas maravillas de Dios que yo me quedé como así. Pero no me quedé extasiado, me quedé pensando por qué él mismo está afirmando que él no puede ejercer su ministerio allá en la iglesia donde se congrega, hasta que se lo pregunté. Y le dije, bueno, y entonces, ¿por qué no ejerces? Porque dice que Dios te está usando con los dones que tiene de una manera extraordinaria. ¿Por qué no lo ejerces? Dijo, no, porque es que yo tengo un problemita. Yo soy casado y la señora que vive conmigo también es casada. Entonces, pues nos unimos ahí y tenemos un hogar ahí con un poco de situaciones. Pero eso sí, Dios está con nosotros. Entonces, la persona empieza a creer que porque pasan cosas, porque él supuestamente ora y hace cosas, entonces que Dios lo está aprobando. O sea que se asume entonces la espiritualidad y la conexión con Dios por lo que yo hago y no por lo que yo soy. Y aquí eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo estaba directamente hablando a la iglesia. El ser es lo que realmente vale la pena y no lo que se está haciendo, porque lo que se está haciendo está en contra de la palabra de Dios. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Otra posible traducción es: yo ya he decidido y sentenciado como si estuviera presente en la iglesia. O sea que Pablo, aunque estaba ausente, por el hecho de estar ausente, le daba como una cierta libertad para excusarse. Bueno, en fin de cuentas, yo no estoy allá. Los que están allá es un grupo de creyentes, allá están los hermanos, allá están unos líderes. Pero Pablo, él sentía que al haberse enterado de lo que estaba pasando allí, porque dije, se oye de una situación muy, muy fea allí. Se oye. Y Pablo, a eso no le agradó. Pablo lo contristó el conocer tal situación. Y entonces, aunque estaba ausente, él no se sentía eximido de responsabilidad. Él, al contrario, se sentía muy responsable. Es más, él fue el primero que llegó a predicar el evangelio cuando esa gente no sabía nada de Jesús, nada de Dios. Él fue el que llevó entonces la responsabilidad que lo asistía como ministro, como enviado, como ese heraldo, como ese predicador, con esa misión. Lo hizo en que ya había tomado una decisión. Dice, yo ya he juzgado. O sea, aquí Pablo está hablando en presente también, pero está hablando en una decisión ya hecha. Dice, yo ya tomé una decisión y ya ese caso lo he juzgado. Yo no estoy de acuerdo con que eso continúe. Y entonces estaba llamando la atención a los corintios que ellos, sí estando presentes, conociendo el hecho, no habían hecho nada, no se movían. Por eso entonces Pablo llama y convoca a ese grupo de personas, aunque les ha hecho un llamado de atención supremamente fuerte. Y les ha dicho, ustedes están envanecidos, ustedes se han llenado de orgullo, ustedes deberían haberse lamentado por lo que está pasando, haberse rasgado de verdad la ropa, haberse quebrantado, entrado en luto por esta situación, pero no, siguen. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo les llama y les dice, oiga, reúnanse. Yo necesito que ustedes se reúnan. O sea que hubo un grupo de esa iglesia que se tenía que reunir. Se reunió vosotros con mi espíritu. No era que Pablo se iba a trasladar allá en espíritu, sino que él ya como tal, conociendo eso, decía, yo estoy aquí ausente, así como estamos aquí. Yo estoy aquí muy lejos, pero estoy compartiendo y aquí estamos
recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo en carta, aunque era una carta la que estaba mandando, dice, como yo ya decidí, pero necesito que ustedes se reúnan, para que de alguna manera y se reúnan, y también dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios tiene que estar presente en esta situación. O sea, ustedes no pueden seguir más con ese caso. Ustedes no pueden seguir abrazando a alguien que siga ya que participando del culto, que siendo parte de aún de los líderes, de la gente que ora, y esta persona viviendo en esta condición. Tienen que tomar una decisión. Pablo está entonces claro de que lo que sucede allí al seno de la iglesia de Corinto es una situación que no debería estar sucediendo. Máxime cuando hay una congregación que tiene todos los dones del Espíritu Santo. O sea, si está el Espíritu Santo en esa magnitud, se esperaba entonces que hubiera una iglesia muy espiritual. Pero el haber empezado a evaluar y empezado a llevar lo espiritual al concepto puramente humano y haberlo contemplado desde la perspectiva natural, había llegado a que el enemigo hubiera permeado y hubiera cauterizado la conciencia, porque aquí lo que está pasando en este momento en la iglesia de Corinto, con una situación, con un caso como eso, y que ellos lo están tolerando, o sea que no pasa nada, el hermanito está viviendo así con la madrastra y no pasa nada. Entonces quiere decir que la conciencia, cuando uno deja las cosas malignas que lleguen a uno, la conciencia se le apaga, y entonces uno empieza a ver la vida espiritual desde la perspectiva meramente humana, sin permitirle a Dios que obre en la vida de uno, sin permitirle al Espíritu Santo que se manifieste. Pero cuando Pablo habla de reunirse él y un grupo de creyentes de Corinto y el Señor que estaba presente, está hablando de que el Señor no aprobaba, de que el Señor no estaba de acuerdo con lo que estaba viviendo la iglesia. Así que por eso habla en un caso severo, porque Pablo habla de un juicio bastante fuerte. Dice, el tal sea entregado a Satanás. En otras palabras, que quede a merced del maligno, para que sea destruido en la carne. Esa palabra destruido no significaba que fuera aniquilado de ninguna manera, sino para que tuviera una reprimenda tan fuerte. Dice la traducción TLA, y que deben entregarlo a Satanás. De este modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. O sea que tiene la posibilidad. Mire la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios. Ahí estaba presente. O sea, tiene que sufrir una reprimenda. Sin embargo, él puede ser salvo, puede alcanzar la salvación, así como lo había dicho el apóstol Pablo, aunque así como por fuego, o sea, como hablamos, aunque sea como escapándose de un incendio, pero que alcance la salvación. O sea, que esta persona iba a ser destruida. ¿En qué sentido? Que esa relación, que eso que tenía, se tenía que acabar. Esa relación no tenía que seguir existiendo, porque ya se había acostumbrado, ya estaba viviendo bajo esa circunstancia, y eso es lo que ha dañado a mucha gente. Hay gente que ha conocido al Señor y se ha entrabado en una relación que sabe la persona, y es consciente de que eso no le agrada a Dios, pero sigue ahí unido a esa relación. Y esto es lo que el Señor quiere que se destruya. ¿Por qué? Porque cuando se destruye el pecado, que es lo que atenta, entonces puede
puede volver otra vez la armonía, puede volver otra vez la relación con Dios, porque ese pecado es lo que destruye la relación con Dios. Así que eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: no es buena vuestra jactancia, o sea, el orgullo que tenían. Sí, jactancia está hablando de orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, tienen que llevarlos a una reflexión haciendo una comparación con la levadura. Y le dice, lo que está pasando no es bueno. O sea, no es bueno, no sirve, no es grato, porque se ha subido el orgullo. O sea, ¿cuál era la jactancia? ¿De qué se sentían ellos importantes de lo que tenían, de los dones que habían recibido? Por eso era que tenían la libertad para decir y para señalar que estos y aquellos no les servían. Por eso habían desechado hasta los mismos apóstoles, y un grupo de creyentes había desechado al mismo Pablo. Dirían, no nos importa Pablo. Lo habían desechado. ¿Por qué? Porque como ellos ya estaban llenos, por eso Pablo le había dicho, ya estáis llenos, ya estáis saciados, ya tienen todo. Sin nosotros reináis. Ojalá que reinasen para que nosotros también reináramos. Ojalá que ustedes de verdad estuvieran llenos del poder de Dios. Así también nosotros estaríamos gozosos de ver la obra. Pero no, ese orgullo que tenían los llevó a tolerar y a permitir que se entrara en la vida de esa congregación y de los creyentes el mal, el pecado. Así que ellos les hablan, ¿no sabéis que un poquito de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa? Les está hablando ¿de qué? De que el ser indiferente a la presencia del pecado, o sea que no importa lo que pase, había llevado ¿a qué? A que ellos mismos fueran responsables de lo que estaba pasando ahí, compartían la culpa. También había deteriorado la palabra, las bases de la fe, de la conducta, de la moral cristiana, la habían deteriorado. Y eso estimulaba a que se propagara de alguna manera gradualmente otros pecados, fueran tolerados también al seno de la misma congregación. Por eso lo lleva el apóstol a decir, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como lo sois. O sea que lo lleva ¿a qué? A una reflexión y habla de la vieja levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, y está trayendo a memoria lo que pasó cuando Israel salió de Egipto, que el Señor les pidió en un momento que no llevaran levadura, que sacaran todo lo que estaba leudado, porque hacía referencia ¿a qué? Hacía referencia a su vida que tenían en Egipto, de la manera como vivían, su conducta, o sea que ya no podía seguir siendo la misma después de haber conocido al Señor y de haber recibido esa salvación que Dios les había dado y de haberlos liberado de esa condición. Entonces ya no podía seguir siendo la misma manera de vivir, la misma conducta. Y Pablo le está diciendo a los corintios, vea, hay que limpiarse de la vieja levadura, o sea, de las viejas prácticas y costumbres en las cuales ustedes vivieron y estuvieron sumidos. Hay que salir y hay que limpiarse de eso. Entonces, limpieza, estaba hablando de qué? De que había que purificar completamente, de que había que eliminar de la vida, de esa relación con Dios, ese tipo de comportamientos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pablo está diciendo que tenemos que celebrar la fiesta. ¿Cuál fiesta había? Pues que Cristo ya había sido sacrificado. Cristo, la Pascua,
ya fue sacrificado por nosotros. O sea, Cristo llevó todos los pecados del hombre. En Cristo quedó condenado el pecado. O sea, en Él ya quedó. Entonces el versículo 7 al final que dice, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Está hablando que en Cristo es posible librarse uno de la vieja levadura. Por eso el mismo texto, que está también en la segunda carta a los Corintios, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que la posibilidad que existe en el Evangelio, porque ese es el Evangelio de la verdad, es que Dios va a señalar lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y lo va a sacar de esa condición. Entonces, si Cristo ya hizo esa obra, porque los panes sin levadura se celebraban en la fiesta de Pascua. En la fiesta de Pascua, que era el sacrificio del Cordero, que era el recordatorio de la salvación de Israel sacado de Egipto, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, donde ellos representaban ya no más de Egipto aquí. Estamos celebrando la salida, estamos celebrando que ya somos otro pueblo, ya no más de Egipto aquí. Si ya tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces ¿qué tenemos que celebrar? Ya no más del mundo aquí en mi vida. Esa era. ¿Por qué? Porque porque el apóstol está llevando a la iglesia a que entonces pueda vivir esa vida y esa relación con Dios en una vida de sinceridad y de verdad. En una vida de que lo que el Señor les habló y de lo que han recibido sea una vida de transparencia, que lo que muestran afuera, que los dones que se muestran afuera, que lo que es tan llamativo sea lo mismo que se muestre precisamente en la vida de ellos, en su vivir, en su vida práctica. Esa es una vida de sinceridad, esa es una vida de verdad. Y por eso él les dice, yo os he escrito esto por carta. No que os juntéis no os juntéis con los fornicarios, no. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, ni con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni comáis, porque qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Con qué concluye el caso que ha sido escandaloso y demasiado bochornoso que ha sucedido en la iglesia de Corinto? Está diciendo, no que no se junte, no está hablando de eso, no que no pueda vivir con una persona que está, o sea, que no se pueda relacionar, relaciones sociales. No está hablando de cortar las relaciones sociales. Está hablando de que se corte el tener esa comunión, el decir, no, pues usted está viviendo así, pero lo importante es que estamos en el Señor. Usted pues tiene esa situación, pero lo importante es que oremos a Dios. Porque hay gente que está determinando que no, yo odio a mi hermano, yo no estoy de acuerdo con él, no me cae bien, pero lo importante es que busquemos a Dios. Lo importante es que oremos a Dios y que le clamemos a Dios, porque está determinando y está asumiendo la vida espiritual con una acción. O sea, lo importante es lo que podamos hacer. Bueno, hagamos oración, hagamos culto, oremos al Señor, que eso es lo importante y lo que va a determinar. Pero no es así. Pablo dice, no. Esa clase de comunión, esa clase de vida cristiana no es aprobada. No es esa levadura. Traer esa levadura a nuestra vida va a hacer mucho daño, va a llevarnos a una situación bastante terrible y precaria y va a llevar a que la gente se salga de esa gracia. Y por eso concluye que pongan afuera, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso
de entre vosotros. Así que el juicio allí en Corintio fue bastante contundente. Dice, les está diciendo, bueno, esa situación que está pasando no puede seguir siendo tolerada, que un hermano, que una persona que conoció al Señor, que tiene dones, que siga ministrando, que siga hablando de Dios y que ustedes no hayan dicho nada. No, ese tipo de cosas no se pueden tolerar. Así que, concluyendo aquí el tema, esto es lo que Pablo le explicaba a la iglesia de Corinto, los casos que no se pueden tolerar. Hay algo que Dios no tolera, nunca lo tolerará: el pecado. Y ya sabemos, el hombre es consciente, nosotros somos conscientes qué es lo que nos aparta de la presencia, de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta? El pecado, ninguna otra cosa. Eso es. Pero cuando uno deja, no, eso es un poquitico. No, es que el hermano se está volviendo, es que ya no quiere volver, y la gente empieza a rebelarse, a oponerse, y de una, ay no, pero eso no es nada, vea, esto es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque empieza a mostrar un evangelio y empieza a darle lugar a que otra persona también tome las mismas acciones, a que otra persona también viva lo mismo, y nosotros fuimos llamados para ser diferentes, para ser la luz de este mundo, para ser la esperanza de esta humanidad sumida en tanto dolor. Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios por la bendición de haber podido oír la palabra del Señor. Y bueno, vamos a estar atentos de lo que el Señor tiene para nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos dio de compartir la palabra, por la oportunidad, oh Señor, que de manifestarse a nuestra propia vida. Oh Padre Celestial, bendito Señor de gloria, derrama de su bendición sobre nosotros, que podamos por la libertad y por el poder de Dios ser instrumentos útiles al Señor y permanecer siendo fieles y poder ser limpiados de toda levadura, Señor, que quiera atentar contra nuestra vida espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Señor, gracias por tu palabra, oh Rey de la gloria. Maravilloso Dios, gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quedamos entonces atentos. Mañana vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, con el siguiente capítulo, que es el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios.